Entonces, voy a compartir mi pantalla y de otra vez doy una gran bienvenida a todos. Bueno, ¿ven mi pantalla ahora? Está cargando un rato. ¿Sí? Sí. Muy Sí, está bien. bueno. Perfecto. Entonces, empezando un poco con este primer momento, ¿no? De quiénes somos nosotros y quién está aquí en esta sala con nosotros. Hablando un poco de mí, yo soy Débora Albu, soy la coordinadora de nuestro programa de Democracia y Tecnología en el Instituto de Tecnología y Sociedad. Trabajo en el instituto hace casi 4 años. Y bueno, un poco también de mi formación es en ciencia política, como les dijo, y es un poco más enfocada en género y la idea de la transformación de la democracia y de la equidad de género a través de la tecnología. Hizo mi maestría en la London School of Economics and Political Science y hago parte también del grupo de buenas prácticas, del Best Practices Forum, del Internet Governance Forum también, y enfocado en género y acceso, ¿no? Y bueno, también ahí están mis redes sociales, pueden procurarme por ahí en Twitter y en LinkedIn y podemos conectarnos por ahí. Bueno, y ahora Tayani, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, perfecto. Sí, Gracias. perfecto. Bueno, yo soy Tayani Guimarães. Soy investigadora en el programa de Democracia y Tecnología de ITS Río y también soy periodista. Yo soy también investigadora en un programa de posgrado en comunicación en la Universidad Federal que tenemos aquí en Río y soy parte de un programa llamado Open Herrings, que es un grupo de mujeres de Latinoamérica que trabajan juntas para hablar sobre cosas como gobierno abierto, tecnologías cívicas y bueno, todo más que es relacionado con tecnología y democracia. Y este programa de Open Herrings hace un trabajo en el Open Government Partnership, que es también un grupo de personas que trabajan con todos estos temas alrededor del mundo. Entonces aquí también hay mis redes sociales, Twitter y LinkedIn, caso quieren que continuemos hablando después. Y bueno, esta soy yo, mucho gusto, mucho placer hablar con ustedes y bueno, tenemos una buena tarde, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, entonces, hablando un poco de qué es el ITS, el Instituto de Tecnología y Sociedad, somos una organización de la sociedad civil basada en Brasil, pero nuestra actuación es global. Integramos la red de centros de investigación en Internet y Sociedad, Network of Centers. Si después tienen pueden conocer al Network of Centers, hay un sitio web, si pueden colocar en chat, tal vez, Diego, si puedes, por favor. Y bueno, lo que hacemos en el ITS es mucho desde una mirada del sur global para las oportunidades y desafíos de las tecnologías. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros y es como algo que da el norte para el trabajo que hacemos, ¿no? Sabemos que la tecnología nos presenta muchos retos, pero también muchas oportunidades. Entonces, la idea es que podamos de alguna forma contribuir para un desarrollo sostenible, sobre todo de la tecnología, y que pueda verdaderamente profundizar principios democráticos, que pueda profundizar el acceso, la igualdad de todas las formas, ¿no?
Y bueno, hablando un poco de la estructura de ITS, tenemos 5 programas distintos, uno de Derecho y Tecnología, el de Innovación, un otro de Educación, un de Medias y por fin el de Democracia y Tecnología, que es nuestro programa. Cada uno de estos programas desarrolla investigaciones y proyectos específicos y nuestra área, nuestro programa desarrolla muchos proyectos en los temas de desinformación y también de la participación cívica, ¿no? Entonces son 2 temas muy importantes para nosotros y sobre los cuales desarrollamos proyectos y desarrollamos ideas también. Y bueno, esta es una foto de nuestra oficina, donde trabajamos todos los días con esta mirada maravillosa del pan de azúcar para aquellos que conocen a Río de Janeiro. Y bueno, para nosotros es muy triste porque en este momento no podemos trabajar desde la oficina, pero es la oficina más bonita que van a ver en Río de Janeiro, sin dudas. Y si tienen alguna oportunidad, por cierto, van a venir a conocernos en ITS y esperamos que pronto podamos quedar juntos en la oficina acá en Río o tal vez en alguna de las oficinas ahí por todas las organizaciones que ustedes hacen parte, ¿no? Y bueno, entonces hicimos un poco esta ronda de presentaciones por chat, porque somos muchos, ¿no? A nosotros nos gustaría muchísimo si cada uno pudiera hablar un poco de su origen, de qué están trabajando específicamente, pero en este momento no va a ser posible hacerlo de forma con video y con audio, pero si pueden, aquellos que llegaron un poco después, pueden hacer su presentación en el chat, eh, poniendo su nombre, el país de donde vienen, la organización de que hacen parte y un poco también de qué están haciendo para combatir la desinformación. Bueno, entonces en este momento empezamos verdaderamente el contenido de este primer taller, donde vamos a hablar un poco de la introducción a qué es la propaganda política computacional o la propaganda computacional específica, no tan específicamente, y qué vamos a ver hoy, ¿no? Separamos en 5 puntos principales este primer taller y bueno, voy a hablar de parte de ellos y Tayane va a hablar de una segunda parte de ellos, pero entonces vamos a hablar un poquito de la comunicación política y su relación con la evolución de las tecnologías de información y comunicación. Vamos a hablar un poco de estos términos, ¿no? De desinformación y que malamente, ¿no? En inglés tenemos muchas otras clasificaciones y hablemos un poco también de estos problemas, ¿no? De conceptualizar la desinformación. Vamos a seguir un poco hablando de desinformación y derechos humanos, ¿no? Hay algunas relaciones muy directas entre estos temas y vamos a hablar específicamente de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información. Seguimos entonces hablando de qué es la propaganda computacional, ¿no? Y terminamos este taller hoy hablando un poco de la alfabetización mediática y la alfabetización informativa. De nuevo, también tenemos ahí un problema conceptual, ¿no? Porque muchas veces vamos a hablar de la información mediática y no de la alfabetización informativa. Hablamos también de la alfabetización digital, ¿sí? De las habilidades digitales. Entonces, vamos a intentar ¿no? Hablar con detalles de cada uno de estos temas, de estos conceptos. Muy bien. Entonces, empezando un poco con la primera parte y dale, hago un rato acá para que también puedan siempre, si tienen dudas, puedan escribir en el chat y siempre Tayani o Diego o Edson van a acompañar un poco más el chat para que podamos sacar sus dudas, pero en algunos momentos específicos vamos a parar y vamos a mirar un poquito
a las preguntas que tengan, a las dudas que tengan y vamos de poquito a poquito, ¿no? Perfecto. Entonces, empezando con la comunicación política y su evolución o revolución con las TIC, ¿no? Hablamos primeramente de las etapas de la web, ¿no? Es importante que podamos distinguir un poco o hacer algunas diferenciaciones entre las etapas de la web específicamente. Entonces, acá hablamos un poco de estas 4 etapas y un poco de las características de cada una de ellas. Primero, la web 1.0, que es una web mucho más unidireccional, ¿no? En el inicio de los años 90, nosotros consumíamos solamente contenido en la web, no era mucho posible hacer nada distinto de eso. Podríamos consumir contenido, en su gran mayoría el contenido era de texto, ¿sí? La forma era textual y me acuerdo mucho de los trabajos de la escuela, por ejemplo, que utilizaba esta primera etapa, esta primera fase de la web solamente para consumir contenido. Y bueno, en el inicio o la virada del milenio, el inicio de los años 2000, tenemos una importante virada de la web y una segunda etapa, ¿no? Donde esta web va a ser no unidireccional, pero bidireccional. ¿Qué significa eso? Que es posible no solamente consumir información, consumir contenido en la web, pero también crearlo. Entonces tenemos un poco esta figura del consumidor y al mismo tiempo productor de contenido. Y es importante porque desde ahí, de este momento, van a ser creadas, desarrolladas las redes sociales y son exactamente estas redes sociales que posibilitan la interacción entre personas que va a desarrollar y se construye en paralelo también con la web 3.0 o con la web 4.0. En este momento también vamos a ver un cambio en el formato, ¿no? No solo texto, pero ahora también videos, fotos, audios. Vamos a ver otros tipos, otras formas de materiales que están siendo desarrollados y creados en la web 2.0. Bueno, entonces, más o menos, tal vez no es exactamente posible decir un punto temporal muy específico, pero podemos decir que al final de los años 2010, ¿sí? Esta web va a se transformar nuevamente y va a se transformar para una web que la llamamos web semántica, ¿no? Una web donde la máquina comprende mucho el lenguaje de los datos. Y ahí es un momento importante, porque vamos a hablar, por ejemplo, de la personalización, ¿no? A partir del momento que la máquina puede consumir datos y identificar personas, y puede identificar perfiles, podemos hacer personalización. Y esta personalización es importante para lo que después va a ser desarrollado y investigado y conceptualizado, por ejemplo, como el astroturfing o mismo como el cyberturfing. Y en esta web semántica, ¿no? Una cosa que es muy importante es la retroalimentación. O sea, estos datos son consumidos y pueden retroalimentar el tipo de contenido que vamos a ver. Entonces, más para frente vamos a ver específicamente la idea de los filtros burbujas, pero esta retroalimentación, esta posibilidad de que los datos retroalimenten la máquina y eso de alguna forma va a delinear o va a nortear el contenido que podemos consumir, es muy importante. Y también podemos hablar que en esta web la podemos acceder desde múltiples dispositivos, no solo de nuestras computadoras, pero sin duda también de nuestros móviles, de las Smart TVs, de
otros dispositivos, ¿no? Que son inteligentes, por así decir. Y por fin llegamos a la web 4.0, ¿no? Que es una web un poco más inteligente, podemos decir, desde el momento que utilizamos la inteligencia artificial no solo para retroalimentar un cierto proceso, ¿no? Pero para predecir, ¿no? Una cierta decisión. Esta web va a utilizar mucho de la comprensión del lenguaje natural para hacerlo y va a ser la web que vamos a utilizar de una forma más y más común. Aún no es tan común hablar de la web 4.0, pero cada vez más va a quedar mucho más común, ¿no? ¿Dudas en este momento? No sé, voy a mirar un poquito al chat. Pero creo que no. Perfecto. Entonces, ¿seguimos, Tayani? ¿O hay muchas cuestiones? No, Débora, todo bien, creo que sigues. Perfecto. Entonces, hablando de un otro punto, y aquí es exactamente donde vemos esta evolución desde las TIC, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación, junto con distintas etapas de la comunicación política. Acá estamos utilizando la definición o un poco la clasificación de Pippa Norris. Es una profesora, sí, también de Harvard, pero es una cientista política y Pippa Norris va a nos decir un poco de estas tres etapas importantes en la comunicación política específicamente. Primero, vamos a hablar de una etapa premoderna, ¿no? Donde la comunicación política era muchas veces de puerta a puerta, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en este modelo de los grupos de barrio, si pensamos, por ejemplo, en asociaciones, en grupos partidarios, ¿no? Estos grupos van a hacer el trabajo de la comunicación política de una forma mucho más personal, y también mucho más física, ¿no? En persona, ¿no? Es una forma digital aún. Y va a ser una comunicación muy más, tal vez, dividida, ¿no? Los canales de comunicación son partidarios y muchas veces no tienen una pretensión de decir otra cosa que no su ideología política. Las posiciones de los electores, las posiciones políticas en este momento son mucho más fijas, ¿no? Y mucho más difícil tal vez tomar un elector y cambiar su forma de pensar. Esa es un poco la etapa premoderna. Después tenemos una etapa moderna, donde vamos a ver la radiodifusión, ¿no? El broadcasting, y no solo por el radio, ¿no? Pero por el radio y por la televisión. Vamos a ver la presencia más presente mismo de las encuestas nacionales. Entonces, estas encuestas van a, de alguna forma, medir o mismo decirnos algunas cosas acerca de estos electores, ¿no? ¿Quiénes son los electores de un cierto partido? ¿Dónde viven? ¿Qué tipo de profesiones tienen? ¿Qué tipo de educación tienen? Y con estas encuestas es posible, ¿no? Direccionar la comunicación política de una forma más interesante, ¿no? Si hay un grupo de electores que cree, que acredita en ciertos puntos ideológicos, tal vez sea más fácil para mí en un partido específico llegar a este elector y no necesariamente llegar a otro. Pero entonces ahí la importancia y el inicio tal vez de la importancia de los datos para conocer y para decidir cómo hacer la comunicación. Y por fin llegamos a la última etapa, que es la etapa postmoderna, y acá
no solo tenemos la radiodifusión, pero vamos a tener también la difusión social dinámica. Entonces tenemos el broadcasting, utilizando los términos en inglés un poco, y lo que llamamos social casting. Entonces es exactamente la mistura, la mezcla entre estas dos formas de comunicación que van a ser tan importantes en esta etapa, ¿no? Postmoderna. La idea entonces es que no sé, un poco este espacio, ¿no? Donde estamos viviendo ahora, el espacio completamente virtual, completamente digital, es la primera cosa que es más importante en la comunicación política. Son exactamente los canales digitales, ¿sí? Y bueno, una otra característica de este momento es no la campaña en un momento electoral específico, pero casi que una campaña permanente. A todo el tiempo, sean los presidentes, sean los ministros, sean los parlamentarios, van a continuamente hacer un movimiento y una comunicación de campaña, ¿no? Casi como si sus lugares políticos no fueran legitimados por las elecciones. Y acá en este momento también podemos ver que las posiciones son aún más volátiles, ¿no? Son aún más flexibles. Y por eso la importancia de la comunicación política tan direccionada, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estos términos, pero de nuevo, el astroturfing y la idea de microtargeting, de microtargeamiento, ¿no? Para acceder exactamente a un grupo específico, a un tipo específico de persona o de elector. Bueno, paramos aquí una otra vez. ¿Hay dudas, cuestiones? ¿Seguimos? Creo que no, sí, seguimos. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, en este sentido, pensando en este momento un poco postmoderno, como utiliza Norris, la comunicación no es solo, ¿no?, por imagen, porque ahora tenemos otras tecnologías que van a posibilitar, ¿sí?, la idea, ¿no?, de una comunicación hipermediática, o sea, una comunicación donde tenemos distintos tipos de medias, ¿no?, como texto, imagen, audio, video y otros, ¿sí? Los memes, por ejemplo, que van a ser muy importantes también en este momento, pero también la idea que que hay una interacción entre ellos, ¿no? Y que este espacio, de nuevo, que no es exactamente solo un espacio físico, es también un espacio digital. Tenemos varias camadas, varias dimensiones donde esta información va a, por donde esta información va a circular. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en campañas de información y no de desinformación, pero campañas de información tienen una expresión en estas múltiples dimensiones, ¿no? En el nivel físico, pero también en el nivel digital, en múltiples canales, también en múltiples plataformas, ¿no? Entonces, mucho de que vamos a ver específicamente con el fenómeno de la desinformación es que no ocurre solamente en una plataforma, ¿no? Sino ocurre en el Facebook, al mismo tiempo en Twitter, al mismo tiempo en YouTube, WhatsApp y todas estas plataformas juntas, ¿sí? Entonces es importante que tengamos un poco la sedimentación de este concepto de comunicación hipermediática en esta etapa más postmoderna, ¿no? Y para cerrar un poco la primera etapa el primer tema de este taller, hablamos un poco de la posverdad, ¿no? Y ahí tenemos, no sé si se acuerdan, pero en 2016 posverdad fue escogida como la palabra del año, ¿sí? Por el diccionario Oxford. Y bueno, y
es interesante ver un poco cómo es la definición que el Oxford Dictionary nos da para posverdad, ¿no? Entonces, habla un poco de este punto donde los hechos sean de cada vez más menos influenciales en traducir o mismo diseñar o manipular la opinión pública, ¿no? Y acá es un poco esta definición que en 2016 es muy importante, porque es raro, al menos, que una palabra nos diga que los hechos no importan. Los hechos son menos importantes para determinar cuál será la opinión pública acerca de un determinado tema. Y es interesante porque cuando estaba desarrollando y creando un poco la presentación para este taller, fui a procurar la palabra posverdad en la RAE, ¿no? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y la definición de la RAE es muy distinta de la definición del diccionario de Oxford, porque dije, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces es muy distinto cuando decimos que los hechos no importan o cuando los hechos no son tan importantes para formular, para dar forma a la opinión pública, y cuando decimos que activamente, ¿no?, la distorsión deliberada de una realidad es algo importante. Entonces a mí me gusta un poco más la definición de la RAE que la definición del diccionario de Oxford, porque la posverdad no es solo la idea que estamos viviendo en un momento que los hechos no importan. Entonces, como si la verdad fuera lo que vivimos hasta aquí y ahora estamos viviendo un momento posterior. Es la idea de que la verdad no importa y de que la verdad está cambiando la percepción que tenemos de la realidad. Entonces, de nuevo, me quedo acá un rato para, no sé, preguntarles que piensen un poco de este tema y que van a empezando a colocar algunos comentarios en el chat. Y no sé, de nuevo, si Tayane puede decirme si hay preguntas y si paramos acá o seguimos. No hay preguntas todavía, pero si quieren, creo que las personas pueden hablar un poquito ahora. Perfecto. Bueno, entonces, una cosa que después un poco de esta segunda parte me gustaría mucho preguntarles es exactamente acerca de esta definición de posverdad, ¿no? ¿Cómo es posible, como nosotros que somos investigadores o periodistas y trabajamos en organizaciones de la sociedad civil o desde agencias chequeadoras, cómo podemos pensar que los hechos no importan o importan menos para la toma de decisiones públicas, ¿no? Pienso que es un punto de discusión interesante para nosotros, para que podamos empezar un poco a justo esta segunda parte, donde vamos a hablar un poco de los términos de la desinformación y los términos relacionados a la desinformación. Entonces, muy bien. El fines del año pasado hicimos un informe acerca del combate a la desinformación y algunas de las conclusiones a que llegamos, hablamos un poco de este tema, que es el flujo de información. Y cómo no es posible combatir la desinformación si no comprendemos exactamente este flujo, ¿no? Y bueno, acá tenemos
una tentativa gráfica de traducir el flujo de información de una forma muy simplificada, claro, porque sabemos que no es así, no es circular, no es un siglo, ¿no? Pero es exactamente algo mucho más complejo, algo que tal vez se parezca mucho más con una red de tecidos, ¿no? Pero 3 puntos son importantes acá. Entonces, primero hablamos de la producción de información. ¿Quiénes son los productores de información? Y se acuerdan que hablamos un poco de esta web 2.0, donde no solamente vamos a consumir información, pero vamos también a producir información, producir contenido. Entonces, la producción de información no es tal vez un territorio dominado solamente por los periodistas o por los investigadores, ¿no? Ahora tenemos también figuras muy importantes, por ejemplo, como los influenciadores digitales, que van a ser productores de información muy importantes en este flujo, ¿no? El segundo punto es qué tipo de información es producida, ¿sí? Porque, de nuevo, nosotros, periodistas o investigadores, queremos producir la mejor información posible, ¿no? Que sea basada en la ciencia, que sea basada en los hechos, pero no todas las personas van a utilizar métodos científicos o mismo métodos del periodismo investigativo para producir información. Entonces, ¿qué tipo de información es producida? Desde ahí pasamos al consumo de información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales donde podemos consumir esta información y de qué forma podemos consumir esta información, ¿no? De nuevo, volviendo a la web 2.0, a la web 3.0, más específicamente, muchas veces vamos a consumir información que no la queremos, muchas veces vamos a consumir información que no fue los algoritmos o las máquinas que nos dijeron de que hay este tipo de información o de contenido para ti, ¿no? Estoy personalizando el tipo de contenido que vas a llegar hasta tu móvil, ¿no? Y por fin, es importante también hablar de la difusión de información, ¿no? ¿Cómo es esta difusión? Esta difusión es 1 a 1, no más, ¿no? La difusión es viral, es de muchos para muchos, ¿no? ¿Y qué es exactamente la cosa que motiva la difusión de información, ¿no? Y acá hablamos un poco del elemento de la emoción, ¿no? Tayani va a hablar un poco más de este punto en su parte, pero la idea es que no vamos a difundir o compartir información solamente porque es una información verdadera, ¿no? O porque es una información verificada. Vamos a producir o vamos a compartir información muchas veces porque nos toca sentimentalmente o emocionalmente en algún punto. Y eso es muy importante. Siguiendo un poco, llegamos a una clasificación de algunos términos y probablemente ya han visto esta clasificación de Claire Wardle del First Draft, que es una organización muy importante en este sentido. Y Claire Wardle va a hacer un poco esta clasificación hablando de la sátira o parodia, del contenido engañoso, del contenido impostor, falsa conexión, contexto falso, contenido manipulado. Y bueno, lo que es importante en esta clasificación no es que tengamos muchos niveles y muchos tipos específicos de lo que es la información errónea o de lo que es la desinformación. Pero dos características son fundamentales. La primera cosa es la factualidad. Entonces, una cosa es hablar de que una información es verdadera o falsa, o tal vez tiene un contexto falso, o tal vez tenga una falsa conexión, ¿no? Una otra cosa es hablar de la intencionalidad.
Entonces, ¿cómo esta persona que consume esta información ve y tiene la intención, sea de producir una información que sea falsa, sea de consumir una información que sea falsa, sea de difundir o compartir una información que sea falsa, ¿no? Entonces, estos dos elementos, la factualidad y la intencionalidad, son muy importantes cuando hablamos de desinformación. Y tal vez sea un problema en español y tal vez un problema en portugués también, porque en inglés vamos a tener exactamente esta distinción, ¿no? Del misinformation, donde vamos a tener ninguna intencionalidad exactamente de compartir una información errónea, y la disinformation, ¿no? Que va a ser exactamente esa que nos importa, porque es la desinformación que es producida con la intencionalidad de hacer daño, ¿no? De causar algún tipo de consecuencia negativa. Entonces, estos dos puntos son fundamentales y los dejo también con estas otras categorizaciones de Claire Wardle para que vean. ¿Dudas, cuestiones en este momento, Tayani? ¿Puedo continuar? No, sí, solamente una pregunta. ¿Hay alguien más que está con problemas para escuchar a Débora o todo bien? Todo bien. Todo bien. Sí, Por acá. sí, dale. Todo bien. Todo bien. Y te Dale, escuchamos sí. claramente. Perfecto, gracias. Perfecto. Débora, hay una pregunta de DGG de Ecuador que es, ¿se ha podido determinar cuál de esas puede ser más nociva? Es una buena pregunta, Desiree, porque, y tal vez utilizando también un otro ejemplo de un proyecto que hicimos Hola. desde... ¿Hola? Bien, gracias. Dale, entonces voy a continuar. Creo que es Priscila que no Ya que tiene... regresé a clase también. Bueno, entonces, perdón, pero continuando un poco el intento de contestar a su pregunta, decirle, no es exactamente posible decir cuál es más dañosa o no, pero en un experimento que hicimos en un proyecto de ITS, Tayani va a hablar un poquito más de este proyecto, se llama Hablatam, es un proyecto también con otras organizaciones latinoamericanas, y una de las partes de nuestra investigación eran algunos talleres de codiseño con jóvenes. Y una de las etapas de estos talleres fue exactamente eso. Mostrábamos una noticia de que una persona robó un móvil de un otro alumno en la escuela. Esta era la noticia. Y lo que hicimos era exactamente preguntarles, ¿qué le pasaría si esa noticia fuera verdadera? ¿O qué le pasaría si esa noticia fuera falsa? Y exactamente pudimos preguntarles un poco de las consecuencias de la desinformación, ¿no? De las consecuencias de decir algo que no es verdadero. Creo que tal vez no sea posible exactamente contestar su pregunta en este sentido, pero la intencionalidad es un factor muy importante. Entonces, si una información fue producida, diseñada para causar daño, entonces hay un problema. Hay un segundo elemento que podemos pensar, que es si hay una red de difusión estructurada de esta información, ¿no? Si hay una red que posibilita la difusión. Entonces ahí tenemos un segundo elemento. Y por fin, ¿cuál es el tipo de desinformación? Porque podemos hablar de desinformación política. Todos nosotros tenemos buenos ejemplos en este sentido. Y ahora que estamos viviendo la pandemia, ¿cómo hablar de la desinformación acerca del crisis sanitario? ¿No? ¿Cómo hablar de la desinformación acerca de vacunas? No solo en la pandemia, pero de vacunas en general. Tal vez
este tipo de contenido puede ser un contenido más dañoso que otros tipos de contenido, ¿no? Entonces, creo que estos tres elementos son importantes para pensar cuánto daño un tipo o un ejemplo de desinformación puede causar para nosotros, ¿sí? Entonces, voy a seguir, ¿o no, Tayani? Dime. No, solamente quería contribuir un poquito con esta pregunta, que creo que el más importante aquí, ¿puede volver un poquito, Débora? Sí, al anterior. Es que para nosotros, claro que no, en los tipos de desinformación, sí, la próxima. Creo que para nosotros es claro que el contenido que es completamente manipulado, cuando existe una red de desinformación, que hay una intención maliciosa de una manipulación política, claro que es muy danoso, pero este conjunto de cosas que están en este universo de desinformación, para mí creo que es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de una sátira o una parodia, claro que no es un contenido que fue creado con una intención maliciosa, pero que para que yo, Tayane, comprenda esta sátira o esta parodia, yo necesito de un contexto anterior para que yo no crea que esta noticia es verdadera, por ejemplo. Entonces, o cuando hay una imagen de 1920 que está siendo compartida como si fuera del año pasado, esto es súper problemático. Y todo esto universo donde separamos las cosas es importante porque cuando pensamos, por ejemplo, en regulación, que voy a hablar un poquito más después, tenemos una dificultad de hacer una regulamentación que sea exactamente el necesario, porque si decimos solamente que es un contenido completamente manipulado, no estamos hablando de un contenido que es impostor en un en un sitio web que es verdadero, por ejemplo, o si estamos hablando de solamente un compartir información que no es real. Estamos hablando, por ejemplo, de mi madre, de sus padres, que comparten cosas, pero no saben que son equivocadas, no saben que son informaciones que están, bueno, diseminando desinformación. Entonces, esta separación es muy importante para que intentemos pensar después este aspecto específico de regulamentación. Perfecto, Tayani, gracias. Bueno, entonces, para terminar un poco esta parte, porque también no tenemos tanto más tiempo, dos cosas. Una es acerca de la clasificación de la información. Y acá ven un ejemplo, pero hijo también el ejercicio de ir a los sitios de muchos de ustedes, instituciones, organizaciones que están acá, como Chequea, Ecuador Chequea, como Bolivia Check y algunos otros. Y este ejemplo acá es de agencia pública, es una agencia checadora de factos, pero también una organización de periodismo investigativo en Brasil. Y me gusta mucho la clasificación que utilizan. Y bueno, fui también investigar un poco el nombre de su programa de chequeo de factos, chequeo de hechos, es Truco. Y de verdad que Truco es un juego muy común en Argentina también, no lo sabía, y es muy común también en Brasil. Y exactamente la idea, ¿no? De que estamos tal vez manipulando la información, ¿no? Para ganar el juego, ¿no? Y acá utilizan un poco el personaje, ¿no? El Joker, para hacer la clasificación de los hechos cuando hacen el chequeo. Entonces ahí tenemos verdadero, sin contexto, discutible, exagerado, subestimado sería tal vez alguna cosa sin la dimensión correcta de los hechos, no es posible probar o mismo falso.
Y bueno, muchos de ustedes utilizan clasificaciones que son muy parecidas y es interesante pensar exactamente cómo es que podemos decir que, que la realidad tal vez es verdadero sin contexto, es discutible, ¿no? Habla un poco de esta discusión casi un poco más filosófica acerca de la verdad, de la posverdad y de los factos, ¿no? De los factos, de los hechos. Y por fin, habla un poco exactamente llegando a los hechos, ¿no? Dos ejemplos de casos que ocurrieron muy recién. Uno es de la ex ministra de la Cultura de Brasil, Regina Duarte. Fue una actriz por muchos años y, bueno, fue promovida y fue, viró ministra de la Cultura en el inicio del año y ha compartido informaciones falsas en su Instagram y Instagram ha quitado la información, pero diciendo información falsa, ¿sí? Checado por chequeadores de factos independientes, ¿no? Y un otro ejemplo acá, que es un tweet de Donald Trump, donde también habla una noticia falsa. Y acá tenemos la información de Twitter, get the facts, ¿no? Infórmese acerca de exactamente lo que son los medios de elecciones en correo, ¿no? Y es una forma un poco distinta cada una, ¿sí? Uno que Instagram está utilizando chequeadores específicamente, Twitter está utilizando más su propia plataforma para decir exactamente cuáles son los hechos y identificar algunas investigaciones, utilizar la ciencia nuevamente para decir exactamente lo que está dicho acá. Y es importante también porque es una movimentación nueva de la parte de las plataformas, ¿no? De sacar información de líderes políticos. Y eso es muy importante y también vamos a ver más profundamente en el próximo taller, donde vamos a hablar un poco del rol de las plataformas, el rol del gobierno y un poco más específicamente de cada una de estas cosas. Pero acá me encanta que veamos exactamente esa, tal vez de la posverdad estamos viviendo un momento de la mucha verdad, ¿no? O de una verdad muy, muy importante, donde estamos resignificando la importancia de la ciencia, la importancia del periodismo, la importancia de los métodos científicos y de investigación. Y eso es muy importante para el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me quedo acá y vamos a discutir un poco en el chat. Y ahora paso la palabra a Tayani, que va a continuar esta misma presentación, pero voy a sacar mi página de acá y volvemos. Y un rato. Gracias, Débora. Voy a compartir mi pantalla con ustedes ahora. Es la misma presentación, pero para que se quede un poco más fácil para mí compartir todo. Bueno, creo que si quieren hablar un poquito sobre este aquí específicamente, sobre todo lo que Débora he dicho, bueno, estén libres para compartir ideas en el chat. Pero como ya son como las 5 de la tarde, creo que sigo, ¿sí, Débora? Sí, bueno. Bueno, entonces... Claro que no hay manera de pensar en desinformación sin pensar en estos temas que elegimos también para hablar un poquito con ustedes. Bueno, creo que hay montones de periodistas aquí que se presentaron en el chat. Yo soy periodista también, entonces yo estoy muy involucrada en este problema que creo que es uno de los mayores problemas que vivimos al intentar combatir la desinformación, que es cómo hacer esto
sin herir la libertad de expresión principalmente, pero también comprendiendo la libertad de prensa y el acceso a la información. Aquí hay un ejemplo que hay, bueno, aquí la traducción en español, que es una noticia de Brasil, que una servidora pública de Piracicaba, que es una ciudad aquí, fue condenada por compartir críticas en Facebook. Bueno, era una servidora que no sabía que la noticia, que el post en Facebook, la verdad, era, bueno, una desinformación, no era real. Ella compartió con la intención de diseminar una información que creía ella que era de interés público y bueno, fue condenada a pagar 10 miles de reales, que es mucho dinero aquí en Brasil, por compartir este post. ¿Y por qué elegí este ejemplo específicamente? ¿Y por qué les pregunto que este caso es emblemático y muestra que tenemos un problema para enfrentar la desinformación? ¿Alguien gustaría de compartir algunas cosas? Si hay casos parecidos en sus países. Este fue un caso específico aquí, pero montones de otros ya están se pasando. Y bueno, sintetiza un poco un contexto que es, tenemos una idea de combatir la desinformación que es muy cerrada en la regulamentación y la criminalización, ¿no? Y tenemos todo este debate, esta discusión que envuelve, por ejemplo, tenemos un artículo 19 que es de la libertad de opinión y expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos el derecho a la información, que incluye, ¿no?, la libertad de cada individuo de informarse a sí mismo y a ser informado, la libertad de prensa y el derecho a comunicación. Y cuando hablamos de casos como este, donde una persona compartió una información que ella no sabía que era mentira y fue condenada, tenemos un gravísimo ejemplo de cómo, por ejemplo, la libertad de expresión está siendo violada en este contexto. Y bueno, tenemos aquí en Brasil, por ejemplo, les traigo esta imagen que es de una investigación realizada por dos investigadoras de un grupo de ITES, dos investigadoras que no son de nuestro equipo, pero que hacen investigación con nosotras, que son, por ejemplo, la cantidad de leyes, de proyectos de leyes que son destinados a combatir la desinformación, pero principalmente basados en la criminalización. Entonces tenemos 28 proyectos. Ven aquí que esto representa casi 65% de todos los proyectos que fueron pensados para intentar combatir la desinformación en el contexto electoral, pero no solamente. Y todos ellos piensan en esto que llamamos de tipificación, ¿no?, que es tornar una cosa un crimen. Y esto, bueno, es un problema porque no estamos hablando sobre educación mediática, no estamos hablando sobre la importancia del periodismo, de los checadores, etcétera. Estamos hablando única y exclusivamente de un proceso de criminalización de un hecho, de un fenómeno que es la desinformación, que uno es muy difícil de se identificado, como Débora ha dicho, la conceptualización es muy difícil, donde no conseguimos, bueno, hacer un rastreo de todas las informaciones, por ejemplo, en WhatsApp, donde hay una criptografía de punta a punta en toda la comunicación. Y bueno, una mentalidad en nuestros tomadores de decisión que está muy enfocada en la criminalización y no en otras maneras, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo que tenemos en Brasil, una ley que se llama el Marco Civil de Internet, una ley de 2014 que determina los principios para el uso de la Internet basados en los derechos y deberes de los ciudadanos. Y creo que esta ley es conocida alrededor del mundo porque fue considerado un avance muy importante para pensar derechos y usos de la Internet.
Y ahora, por ejemplo, esta ley, específicamente el artículo 19, está siendo muy contestado porque lo que los tomadores de decisión quieren hacer es, por ejemplo, decir que una plataforma como el Facebook o el Twitter, por ejemplo, sean obligados a retirar un contenido de su plataforma que sea de desinformación. Y el que Marco Civil dice es que las plataformas solamente son obligadas a hacer esto mediante después de una orden judicial específica. O sea, cuando hay un proceso judicial, las plataformas deben, bueno, garantir que ese contenido no sea más disponibilizado en esta plataforma. Pero en otro contexto, si tenemos esta responsabilidad solamente para las plataformas de que ellas propias decidan cuál contenido va a estar en sus redes sociales, estamos dando un poder para estas plataformas que ya tienen mucho poder en definir cuál información llega a nosotros o no, y también facilitando un proceso de censura previa, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, esta idea de que la decisión de qué información deba o no estar en la plataforma es de garantir, la verdad, la libertad de expresión y evitar la censura, ¿no? Y entonces ahora estamos en este contexto de Brasil, que esta ley está siendo, bueno, debatida y si es válida o no. Y esto es exactamente lo que no queremos. Queremos garantir el combate a desinformación, pero sin herir, claro que no, la libertad de expresión. No sé si, Débora, hay personas hablando sobre casos en el chat. Entonces, si quieren hablar un poquito y hablar sobre esto, solamente dígame. De verdad que lo que dijeron es que sería bueno si tuviéramos un tiempo para hablar específicamente de la desinformación en cada contexto de los países que están presentes en los talleres. Entonces vamos a organizar eso para el próximo taller y ahí vamos a tener un tiempo específico, vamos a tener un poco más, un panorama más fácil. Entonces puedes continuar. Perfecto. Gracias, Débora, y gracias a todos, porque creo que es exactamente lo que necesitamos para que podamos, bueno, compartir un proyecto, bueno, en diferentes países que tienen diferentes contextos. Entonces, bueno, perfecto. Y bueno, algunos de los problemas de la eliminación de contenido, esta movimentación únicamente por las plataformas, es este aquí que traigo para vosotros, que es, por ejemplo, algunos grupos ideológicos de Brasil, que son grupos más de la derecha, que en el año de 2018 diciendo que estaban siendo víctimas de censura, por ejemplo, porque en este momento en que Facebook empezó a hacer una parcería con las chequeadoras y eliminar contenido de las plataformas, bueno, montones de grupos vieran a público a decir estamos siendo censurados. Entonces hay un problema en esta eliminación de contenido que no pase por el proceso judicial, que es de ser injusto o que es de ser mucho, bueno, cuestionado, porque es un movimiento un poco unidireccional, ¿no? Y bueno, un otro caso que es muy interesante también es que Twitter hace poco tiempo empezó algunas medidas para combatir el discurso de odio en la plataforma. Y bueno, la plataforma hizo todos los cambios en los algoritmos sin la ayuda y sin la participación de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Y que se pasó al fin es que la plataforma eliminó algunos tweets, algunos contenidos de un grupo de personas que son participantes del reality show RuPaul's Drag Race,
No sé si alguien aquí conoces, pero es un reality show de drags. Y bueno, Twitter, por estos cambios de algoritmos sin la participación de la sociedad civil, identificó que algunas palabras y expresiones que eran utilizadas por estos grupos eran discursos de odio, ¿no? Que es absurdo, porque no es discurso de odio, es solamente algunas palabras que hacen parte de un grupo específico, que tienen una manera de hablar muy específica y que fue identificado como algo que no debería. Entonces, todos los cambios que hacen las plataformas deben pasar por un proceso de transparencia y participación de una sociedad civil y de organismos multilaterales para que no tenemos este tipo de problema. Y por último, en este momento de hablar de libertad de expresión, no sé si saben, pero Facebook, por ejemplo, anunció algunas semanas o algunos meses, no sé más, estoy un poquito perdida en el tiempo, pero lanzaron el Facebook Oversight Board, que incluso uno de nuestros directores es parte de este cuerpo, que es un cuerpo de personas que trabajan con derechos humanos, libertad de expresión, con los derechos de minorías políticas y sociales alrededor del mundo, exclusivamente para definir el contenido que va a estar en la plataforma y el contenido que va a ser eliminado. Pero no sabemos todavía qué va a pasar con este cuerpo, con este Oversight Board, pero sabemos que es una buena iniciativa porque, bueno, son muchas personas, muchas visiones diferentes, muchas miradas diferentes para este contexto que de manera alguna puede ser unilateral, ¿no? Bueno, Débora, mensajes, preguntas. No, solo César que dijo que fue hace algunas semanas solamente que el Oversight Board fue creado. Entonces, estamos completamente perdidas en el tiempo. Exactamente. Gracias. Estoy en diferentes casas, está una cosa muy loca. Bueno, siguiendo un poco más, estamos ya terminando casi al fin del primer taller y vamos a hablar un poco de qué es la propaganda computacional, ¿no? Cuando estamos hablando de desinformación, Débora habló un poco de diferentes tipos de desinformación y no todos ellos son propaganda computacional, claro que no. Algunas noticias están fuera de contexto, algunas noticias no son creadas intencionalmente para una acción danosa política, pero la propaganda computacional es nuestro enfoque, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, antes de todo, un poquito de contexto sobre noticias, ¿no? Débora ya habló un poquito sobre esto, pero creo que en nuestra realidad, que podemos hablar de hiperrealidad, incluso porque algunos contextos, por ejemplo, de deepfake, los videos que son creados nos colocan en este punto en la realidad que no siempre sabemos que es verdad o no. Y bueno, sabemos que las noticias, somos periodistas, no solamente informan, pero también profundizan puntos de vista. ¿Y por qué esto, no? Tenemos algunas ideas de por qué esto se pasa y algunas vamos a discutir un poquito ahora. Hablamos con 3 tipos de sesgos cuando las personas reciben las noticias, ¿no? Del sesgo cognitivo, por ejemplo, tenemos una realidad de una sobrecarga de información que es gigante. Bueno, hay un relatorio que siempre como una referencia que se llama What Happens in an Internet 1 Minute, que es básicamente que se pasa en 1 minuto de la Internet, y estos datos son muy gigantes y muy impresionantes, la cantidad de información que es buscada, la cantidad de información que recibimos todo el tiempo y que creó esta terminología que hablamos de, bueno, la economía de la atención, ¿no? Que somos obligados a elegir la información que vamos a leer por completo
y la mayoría de ellas solamente vemos los titulares, por ejemplo. ¿Quién aquí puede decir que lee por completo todas las noticias que recibe por WhatsApp, por ejemplo? Yo no, y yo soy periodista, yo soy investigadora. Quisiera mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces la sobrecarga de información crea una realidad donde no podemos más, bueno, estar aparte de todo, solamente de una pequeña parte de la realidad de la información que tenemos. Los titulares afectivos también, entonces claro que tenemos el sensacionalismo, por ejemplo, que es muy estudiado en el campo de periodismo, que las personas consumen noticia por la pasión, por un bias emocional, y bueno, la seguridad pública que vivimos en nuestro continente es un ejemplo de eso. Tenemos programas llamados programas policiales en diferentes países, no solamente en Brasil, que van exactamente en esta dirección, ¿no? Los titulares afectivos. Y tenemos el sesgo de confirmación, que es un término que, bueno, nació en la psicología, que habla exactamente que nosotros vamos a leer y a creer y a compartir más en aquella información que confirma una creencia previa de nosotros, ¿no? Si yo creo que la Tierra no es redonda, que la Tierra es cuadrada, por ejemplo, y hay una noticia que está diciendo que la Tierra es de esta manera, hay el trabajo del sesgo de confirmación, que bueno, que yo pienso, Dios mío, qué bueno que hay una noticia que está confirmando una creencia que yo tengo previamente, ¿no? Y hay, además del sesgo cognitivo, un sesgo social que es muy importante cuando vamos a hablar de desinformación, que es exactamente los usuarios tienden a conectarse y a creer, a confiar en los más cercanos, ¿no? Entonces, las noticias que reciben el grupo de tu familia, en el grupo de tus amigos, por ejemplo, van a ser más consumidas por tú porque son personas que están cerca de tú, ¿no? En este proyecto que hicimos en ITS, por ejemplo, que se llama Blatán, que voy a hablar un poquito más adelante, los jóvenes, por ejemplo, deciden que la principal razón para que ellos comparten información es porque un amigo le pidió o un amigo compartió con ellos. Entonces, bueno, si un amigo está diciendo que esto es verdad, está diciendo para que yo comparta, voy a hacerlo porque yo puedo confiar en este amigo. Y este sesgo específicamente cuando hablamos de WhatsApp, bueno, es un problema gigante, ¿no? Y al fin tenemos un sesgo técnico que es, bueno, dos cosas. Uno de ellos, no sé, sería buenísimo si usted compartiese esa información con nosotros en el próximo taller, que es uno general, que es los filtros de burbujas, que es una tendencia de todas las redes sociales para definir la información que va a llegar a nosotros, ¿no? Como tenemos esta economía de la atención y montones de información compartida todo el tiempo, las plataformas como que hacen este trabajo de separación, ¿no? Quiero que Tayane se quede el máximo de tiempo en el Facebook. Entonces el Facebook y los algoritmos del Facebook van a mostrar para Tayane todo que ella quiere ver. Claro, me gusta las informaciones de la lucha de género en el mundo, me gustan las informaciones sobre películas de Almodóvar, por ejemplo. Facebook sabe exactamente lo que me gusta, ¿no? Entonces va a mostrarme exactamente lo que quiero para que yo me quede el máximo de tiempo en esta plataforma. Y este proceso de definición de las informaciones que llegan a nosotros por los algoritmos crea estos filtros de burbujas donde yo solamente tengo acceso a una información de un grupo de personas que, bueno, comparten los mismos intereses que yo, ¿no? Y una otra cosa es lo que llamamos
de zero rating. ¿Y qué es esto? En este punto me gustaría que ustedes compartiesen con nosotros si eso se pasa en sus países también, que es un proceso donde las empresas de telefonía, ¿cómo puedo decir? Las empresas de telefonía me dan la oportunidad de mantenerme consumiendo el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, mismo si yo no tenga más datos para navegar por la internet como un todo. Entonces, claro que este proceso no es de todo malo porque las personas tienen la capacidad de se mantener en comunicación con su familia, con sus amigos, especialmente si fueran personas de clases sociales más bajas, pero también es un proceso muy complicado cuando hablamos de desinformación, porque si yo tengo acceso al WhatsApp, pero no tengo acceso a Internet como un todo, y si yo recibo una información por el WhatsApp y quiero saber si la información es verdadera, por ejemplo, si quiero hacer un chequeo de la información, no tengo datos para eso. Entonces, estas personas que están en este zero rating pacote, por ejemplo, no están capacitadas para hacer el chequeo de la información, porque ellas no tienen internet para esto. Van a quedarse con solamente la información que llega a ellas por el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, este es un punto muy importante cuando hablamos de propaganda computacional. Débora, ¿alguna pregunta? No, he preguntado en el chat, entonces si pueden responder, contestarnos en chat. Si eso se pasa en sus países, sería buenísimo saber, porque es muy importante para, exactamente como Tayane ha colocado, estamos como limitando el acceso a la información. Las compañías están limitando el acceso a la información de una forma general cuando hacen este tipo de práctica. Entonces sería buenísimo saber si eso se pasa en sus países también. Exacto, gracias, Débora. Y bueno, vamos a hablar un poco más de una experiencia que piensa exactamente sobre esto en el próximo taller, pero también cuando estamos hablando de estrategias para combatir la desinformación, es súper importante pensar por dónde esta información está llegando a las personas, ¿no? Entonces, si esta desinformación llega por el WhatsApp y creamos una estrategia que no es en WhatsApp, no estamos combatiendo la desinformación de manera tan efectiva, ¿no? Porque no estamos exactamente en la plataforma en que esta desinformación está se pasando. Bueno, claro que tenemos en 2016 un punto, un marco muy significativo cuando hablamos de desinformación. Fue el momento donde las universidades, los centros de investigación empezaron a utilizar el término fake news, que es súper problemático, como ya hablamos. Y tengo esta pantalla aquí para ustedes que apareció para mí a pocos días, que es de una persona que fue de la campaña de Bolsonaro aquí en Brasil, que es una noticia muy interesante porque esta persona tiene toda la claridad, la claritud de qué fue este proceso, ¿no? Entonces voy a leer solamente un poquito. El robot no vota. Entonces, ¿por qué la agitación que hace es tan importante? ¿Por qué el movimiento de usuarios irreales tiene el poder de guiar el debate? La apariencia de que se está comentando un tema hace que se cometa de hecho. La agenda política de un país ha sido secuestrada. Entonces, cuando hablamos de propaganda política computacional, hablamos sobre este proceso de captura e influencia del debate público en línea. Si yo puedo dar decir lo que es la propaganda política computacional,
sería exactamente la captura y la influencia del debate público en línea a partir de obstaculización del debate público. Ellos intentan ganar visibilidad y desacreditar oponentes. Entonces vemos esto en diferentes países. Este proceso no empezó en 2016, pero fue cuando tuvimos más transparencia de que esto estaba se pasando, ¿no? Y bueno, algunas herramientas que son utilizadas en la publicidad política computacional que me gustaría de hablar un poquito con ustedes. Tenemos la automatización, que pueden ser, por ejemplo, los bots, que son perfiles, cuentas totalmente automatizadas. Tenemos los cyborgs, que son, por ejemplo, ejércitos de personas que están manipulando algoritmos para hacer este proceso de viralización de noticias, por ejemplo. Tenemos Trollbots, que son cuentas automatizadas, pero que hacen un comportamiento muy específico de, por ejemplo, desacreditar adversarios, etc. Pero tenemos diferentes formas que juntan en este contexto de automatización. Y como bien saben, todos los 3 talleres van a hablar sobre automatización porque la herramienta TrapaBot que estamos desarrollando en conjunto con ustedes es específicamente para identificación de automación en el proceso de la desinformación. Es un recorte específico, pero que es muy y cada vez más importante y relevante. Bueno, tenemos las redes sociales de los algoritmos que, como los dije, crean los filtros burbujas, hacen un proceso de microfocalización cuando, por ejemplo, una agencia de publicidad sabe que Tayane gusta de películas de Almodóvar. Entonces, todas estas agencias, como fue Cambridge Analytica, por ejemplo, pero que hay montones de otras, saben exactamente cómo extraer mis datos, cómo crear un micro perfil de cada usuario y de cada posible elector en un candidato político y direccionar una propaganda política para que yo, Tayane, me encante por esta propaganda y al fin, bueno, dé mi voto para este candidato político, ¿no? Y la propaganda computacional, este es un relatorio de 2018 hecho por un programa de investigación de Oxford que se llama Computational Propaganda en inglés, que por ejemplo mostró que 48 países utilizaban propaganda computacional. Hasta aquel tiempo creíamos que era solamente en Estados Unidos, en India con la campaña de Narendra Modi y quizá en Brasil, pero vimos la verdad que montones de países estaban utilizando la propaganda computacional, 30 partidos políticos de diferentes espectros ideológicos, entonces no era solamente la derecha, no era solamente la izquierda, y también con la importancia muy grande de los mensajeros instantáneos como el WhatsApp, por ejemplo, que es muy utilizado aquí en Latinoamérica, pero también en India, en algunos países del continente africano también. En Brasil, para darles un ejemplo, esta también fue una investigación realizada por la Fundación Getúlio Vargas, que ha dicho que hasta 20% del debate electoral fue liderado por bots o robots o automación con sus diferentes tipos de automación, pero 20% de todo que se pasó en el Twitter, en Facebook, en diferentes redes sociales fue de automación y no de personas reales. Y bueno, esto también es súper importante porque aquí es en la misma noticia de la persona que, bueno, fue responsable por la campaña de Bolsonaro, que ha dicho, la susceptibilidad real de una persona real a unirse a un movimiento de origen falso no puede subestimarse.
las personas inician sesión diariamente en las redes sociales en busca de un tema para comentar. Ya no es solo una cuestión de programación conductural, pero también una cuestión de pertenencia. O sea, las personas, nosotros incluso estamos todo el tiempo buscando un pertenecimiento a un grupo específico, ¿no? Si hay una hashtag y entra en temas de tendencia, en Twitter aquí, por ejemplo, para muchos significa casi automáticamente que el uso a su alrededor merece un comentario o acción. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una acción automatizada de bots empieza un proceso de poner una hashtag específica en los asuntos más comentados del Twitter, yo, Tayane, creo que esto es un movimiento real. Creo que mis amigos, creo que un grupo que yo pienso que pertenezco está hablando sobre esto, ¿no? Y quizá algunas veces este movimiento se empieza al mismo tiempo que un cierto problema para este candidato está en la televisión. Entonces yo, Tayane, estoy pasando por un escándalo en mi candidatura política, por ejemplo, o en mi gobierno, y yo no quiero que este escándalo sea de conocimiento de todos. Entonces empieza un proceso de una red de automación para impulsionar una hashtag sobre un otro tema para que hagamos una especie de, no sé cómo hablar, cortina de fumaza. Débora, ayúdame. Bueno, para crear una especie de... No sé decir. Una máscara, ¿no? Para que el tema real no sea de conocimiento de todos, para que lo tema que yo quiero, se parezca con un movimiento real. Este es el principal tipo de actuación de la automación en la propaganda política computacional. Y hay montones de investigación alrededor del mundo que hablan exactamente sobre esto. Aquí hay una referencia muy interesante de Knife Foundation que ustedes pueden, hay un enlace aquí y leer todo después, pero es exactamente sobre este proceso de impulsionamiento de hashtags en el Twitter. Y una última cosa aquí, voy a leer solo el fin, que es, sin duda la mejor manera de enfrentarlo, la desinformación, las redes de desinformación coordenadas, es abrirse de par en par. No hay duda sobre la importancia de que la comunidad digital global trabaje para evolucionar en seguridad, etcétera, en confianza, o que para que las comunidades legales maduren los debates sobre control, rendición de cuentas y desmovilización, pero la contribución más efectiva e inmediata vendrá, y ya ha venido, de iniciativas para arrojar luz sobre la oscuridad de la movilización robótica en torno a las agendas políticas. Y miren, todos estos pequeños textos que les dio aquí es de una persona que fue responsable por una campaña de automación y una campaña de desinformación aquí en Brasil. Entonces, está muy claro para nosotros que estas personas saben que es un problema, saben que es un proceso de manipulación del debate público e incluso saben que la mejor manera de combatir este proceso es, con la literacia digital, que es exactamente lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuánto tiempo más tenemos? Creo que está bueno para ustedes 10 minutos más. Pienso que pasamos 10 minutos, pero si pueden quedarse por más unos 10, estamos acá, algunas personas sí están de acuerdo, pueden quedarse. Vale, entonces vamos a continuar un poco en estos 10 minutos y cerramos por hoy y después vamos a continuar en el segundo taller en el próximo martes. Bueno, gracias, Débora. Entonces, solamente 10 minutos más.
Bueno, uno de estos procesos de combatir la desinformación que no es por una manera criminal, por ejemplo, es lo que llamamos de follow the money o sigue el dinero, por ejemplo, que no sé si hay en los países de ustedes también. Esta es otra información muy interesante, pero empezó aquí en Brasil, por ejemplo, una cuenta de Twitter que es un movimiento global que se llama Sleeping Giants, que es exactamente el proceso de identificación de empresas o gobiernos, etcétera, que están poniendo publicidad en sitios web que son conocidos por compartir desinformación. Entonces, lo que ellos hagan es, bueno, cerrar la capacidad que estos sitios web tienen de continuar vivos, ¿no? Que es sacarles el dinero. Es una estrategia muy interesante complementar para mí lo que vamos a hacer. Por ejemplo, este es solamente un otro ejemplo, que este Sleeping Giant descubrió que el Banco Nacional que tenemos aquí en Brasil, el Banco del Brasil, estuve muchos meses poniendo dinero en muchos sitios web que comparten desinformación por un mecanismo automatizado de compra de espacios publicitarios. Entonces, la herramienta calcula, baseando en algoritmos, qué sitios, canales, aplicaciones van a ofrecer la mejor relación de costo-beneficio. Claro, y los sitios web de desinformación reciben muchos accesos porque tienen titulares afectivos. Entonces, todos ellos presentan un buen costo-beneficio para la publicidad. Pero exactamente lo que esta iniciativa hace es decir, banco, por Dios, saca el dinero de este sitio web porque es un sitio de desinformación. Voy a pasar para que no... Y bueno, estamos hablando aquí de media literacy, ¿no? O como Débora dice, hay diferentes terminologías, diferentes nombres que son utilizados, diferentes conceptos, pero la idea en general es trabajar con el concepto de que es un enfoque educativo, ¿no? Que proporciona a las personas acceder, analizar, evaluar, crear, participar con mensaje en una variedad de formas, sea en video, sea en textos escritos, etc. Bueno, la alfabetización mediática construye una comprensión del papel de los medios en la sociedad, así como las habilidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para participar de una democracia. Entonces, en resumen, lo que queremos con la alfabetización mediática es que las personas sepan, por ejemplo, que el Twitter es una plataforma donde casi 20% de todas las cuentas son automatizadas. Que esta persona sepa, por ejemplo, que cuando va a leer una noticia, que hay que ver la fecha de la imagen, el nombre del periodista, bueno, todos los procesos de chequeo, ¿no? Y montones de otras cosas que están en este universo de habilidades esenciales para analizar el escenario digital que vivimos. Algunas experiencias que creo que son importantes para que nosotros siempre tengamos en nuestras mentes que formamos una red internacional y muy dedicada, muy fuerte, que hay un montón de proyectos que están trabajando de forma muy profundizada en el combate a desinformación por la perspectiva de la educación mediática. Entonces, Hablatán, como Débora ha dicho, es un proyecto en red con una, bueno, es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, incluso de los Estados Unidos, que piensan cómo los jóvenes consumen, crean y comparten información. ¿Y por qué este proyecto es fundamental para el combate a desinformación? Porque con este proyecto
descubrimos, por ejemplo, que 40% de todos los jóvenes no chequearon la información porque no tenían internet para hacerlo en el acto. Descubrimos también que 64% de los jóvenes no sabían cómo descubrir si la noticia era verdadera o falsa, entonces que no tenían la capacidad de verificación de noticias. Y claro, cuando creamos un proyecto de investigación junto a las personas que están siendo investigadas, vamos así decir, tenemos un proyecto mucho más efectivo porque estamos incluyéndoles en este proceso de crear una herramienta o crear un proyecto. Bueno, tenemos relatorios como este aquí que hicimos en ITS en parcería con Digital Future Society, que es cómo combatir la desinformación, estrategias de empoderamiento de la ciudadanía digital. Tenemos proyectos que son de manuales de cómo identificar las noticias falsas, como este aquí en la derecha. Tenemos también, que vamos a hablar un poquito más en el próximo taller, un proyecto aquí en ITS que comprende la importancia de los influenciadores digitales para combatir la desinformación, porque claro, ITS es un instituto de investigación que muchas personas nos conocen, muchas personas, bueno, leen nuestros materiales, pero los influenciadores digitales ya son hoy los principales influenciadores de decisiones que tenemos en el mundo. Entonces, claro que necesitamos de ellos para diseminar información verificada, diseminar todo lo que conocimos sobre desinformación. Tenemos los games, hay aquí un enlace también si quieren mirar un poquito más, pero es un juego súper interesante que, bueno, es enfocado en los jóvenes también. Y, por ejemplo, hay todo un proceso para explicarles cómo hacen las noticias falsas. Entonces, la importancia de la imitación, de la emoción, del contexto de polarización, la conspiración política, el descrédito de los adversarios, las ofensas. Es básicamente los jóvenes creando un proceso de diseminación para que comprendan exactamente todo lo que está involucrado, ¿no? Y claro, también como una herramienta y un proyecto de educación mediática, hay Pegabot o Atrapabot, que es la versión para los países hispanohablantes, que no es solamente identificación de bots, es una herramienta para que las personas comprendan lo que se pasa en el contexto del Twitter, en el contexto de la diseminación de información digital. Aquí, bueno, vamos a presentar. Y ahora, para finalizar mismo, traigoles algunas cosas que son súper necesarias, ¿no? No tenemos un manual de educación mediática exactamente el paso a paso, pasito a pasito, lo que debe ser hecho, pero tenemos algunas cosas que son estructurales, ¿no? Y que ya comprendemos un poquito más en estos años de intentos de combatir la desinformación. Entonces, en primer lugar, centrarse en el público, ¿no? La perspectiva de inclusión en el diseño, como hicimos con Ablatán, y adaptación de contenidos. Si está haciendo un proyecto para personas de más edad, claro que el proyecto va a ser totalmente diferente que un proyecto para los jóvenes, ¿no? Rastrear y analizar los patrones de consumo de desinformación. Entonces, si en tu país la desinformación es consumida por el WhatsApp, es una cosa. Si la información es más consumida por el Facebook, es otra cosa. No trabajar nunca en solitario. Entonces, en el próximo taller vamos a mostrarles algunas estrategias y la importancia de diferentes actores en todas ellas. Y también siempre tener en mente a quién las personas van a escuchar. Quizá no es su organización, quizás son los influenciadores digitales, quizá es el periodismo tradicional, quizás son los grupos de favelas, ¿no?
tenga en cuenta las desigualdades en el acceso a las herramientas y plataformas digitales. Entonces, nuestros jóvenes no tienen acceso a la internet. ¿Cómo puedo hacer un proceso de verificación de hechos solamente por la internet? Hay que tener otras maneras. Quizá un proyecto que tenga la radiodifusión o la televisión. Bueno, comparta y absorba experiencias exitosas con una red internacional de actores. Y así, claro que voy a finalizar con esto porque es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Cambiar entre nosotros y compartir con ustedes un poquito de lo que conocimos para que siempre intentemos profundizar y bueno, avanzar con los proyectos. Y esto aquí es solamente una frase que me encanta mucho, que hoy en día percibimos que la desinformación es una amenaza no solo para la vida pública de nuestro país, sino también para nuestra salud pública. Entonces, percibimos en este contexto de pandemia que la desinformación no es un proceso que tenemos que pensar solamente en el ámbito electoral, cuando está llegando a las elecciones, pero siempre porque ya sabemos que impacta en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y incluso las personas pueden morir por la desinformación. Entonces, gracias. Hasta la próxima semana. Disculpa el tiempo, el horario. Voy a... Entonces, nos gustaría mucho agradecerles por su participación en este primer taller. Por supuesto que es un intento, entonces hablamos mucho y queremos oír mucho más. Entonces, vamos a pensar en algunas dinámicas para que la próxima semana en los 2 talleres podamos escuchar más de ustedes y hablar menos de nuestro lado. Y bueno, les pedí que dejen sus correos electrónicos. Tengo los correos de casi todos con quienes hablamos anteriormente a este taller, entonces de las organizaciones que están con nosotros, pero hay muchos de ustedes que no estaban en las conversaciones, exactamente porque imagino yo que muchos son de México y son periodistas e investigadores de México, tal vez en esta red de personas que estamos formando también. Y entonces les pido que dejen sus correos acá. Vamos a enviarles de nuevo la información exacta para acceder al taller número 2 el martes, el mismo horario que hoy. Entonces, vamos a enviar específicamente cuál hora es en cada uno de los países. Bueno, pero en Brasil, Argentina empezamos a las 4, en Colombia empezamos a las 3, creo yo, y Ecuador también, México y empezamos a las 2. Pero todo eso vamos a enviar específicamente para ustedes. Y después la idea también es, como hablamos, no solo los materiales y presentaciones de cada uno de los talleres, pero más materiales que estamos produciendo para ustedes van a ser compartidos. El próximo taller vamos a hablar mucho de estos actores en este ecosistema de la desinformación y cuáles son sus estrategias, pero nos gustaría mucho escuchar de ustedes qué pasa en sus contextos. Entonces, les pedimos que se preparen de una forma muy informal, pero para hablar un poco de este tema, vamos a pensar en alguna dinámica más interesante. Acá en Zoom tenemos algunas herramientas también, entonces vamos a utilizar eso un poco más. Muchas gracias por su tiempo. De nuevo, esperamos que estén seguros en sus casas y que este momento, mismo que sea muy difícil para todos nosotros, sea un momento que podamos construir puentes, construir un grupo de trabajo y fortalecer nuestros lazos como investigadores, periodistas desde América Latina para combatir la desinformación. Muchas gracias a todos y nos vemos martes. Solo una última cosa. Algunas personas
personas salieran. Para el último taller vamos a enviarles algunos tutoriales porque vamos a trabajar con algunas herramientas y algunas de ellas vamos a necesitar que ustedes intenten hacer el download antes del taller. Si no consiguen, no hay problema, vamos a hacer todos juntos, pero van a recibir algunos tutoriales para que, bueno, la parte práctica sea un poco más rápida, ¿sí? Gracias a todos. Perfecto, Tayani. Gracias. Chao.